en el interés de Chivas de poder sacar el mayor provecho a un futbolista que no deja de ser un pilar hoy en el proyecto que dirige Gabriel Milito. Diego Ibey con nosotros en Guadalajara. Diego, buenas noches. Has estado muy pendiente todo el día de la información, muy pendiente también la gente, le llamaba la atención hoy la cantidad de aficionados que había de Guadalajara en Verde Valle para ver a Armando González. Algunos de ellos entendían que podía ser la última vez que Armando González pasara por las instalaciones de Chivas. ¿Qué hay a estas horas de la noche con el tema de la hormiga? Diego, buenas noches. Saludos Ricardo y a todos en la mesa de Fútbol Picante. Un día de caos respecto a Armando La Hormiga González, a quien ya se le vincula en el equipo de Olympiacos de Grecia. Sin embargo, la directiva ha descartado la segunda propuesta del conjunto europeo. Armando González, como se sabe, llega con horas de anticipación al entrenamiento. Hoy lo hizo 2 horas previo a arrancar la práctica que inició a las 4 de la tarde, estuvo entrenando junto al resto del plantel, siendo contemplado por Gabriel Milito, y bueno, ya cuando los elementos comenzaron a abandonar las instalaciones, él fue el último. Cabe señalar, Ricardo, que su vehículo particular fue retirado por seguridad institucional del club, y a él se le retiró por una zona aledaña a la institución para evitar el contacto tanto con la afición como con los medios de comunicación que aquí lo estábamos esperando. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas respecto a la oferta que pueda presentar Olympiacos, que la directiva espera sea cercana a los 15 millones de dólares. En información que tenemos desde Guadalajara. Sabemos, Diego, ahora volvemos con Diego si hay oportunidad para saber con qué certeza están esperando en Guadalajara esa tercera oferta del Olympiacos, o si el Olympiacos pudiera decir, pues ahí muere, ¿no? Yo ya llegué hasta donde podía llegar o hasta donde entendía podía llegar y no hay más. Estos son los últimos fichajes de mexicanos que han ido a Europa desde distintas ligas, no necesariamente desde la mexicana, en el caso concreto de Obed Vargas, que ya sabemos es un producto de la Major League Soccer y no del fútbol mexicano, y los precios a los que se fueron lejos o bastante más bajos esos, más accesibles también, Pietra, sí, del que estaría pretendiendo Chivas. Sí, realmente cuesta distinto, cuesta diferente un centro delantero goleador, ¿no? Que un defensa, que un mediocampista. Correcto. En ese caso, pues se podría entender, aunque yo insisto que todavía los 15, pues se me hace muy alto, salvo que negocies parte de la carta. Lo que se hablaba ayer no sonaba tan subir el porcentaje de una segunda venta. No sonaba tan descabellado, pero pues se ha detenido. No me gustó esto de que lo saquen por otro lado y su coche acá. O sea, como ¿por qué? Pues simplemente te detienes, declaras y dices, pues yo todavía no sé nada, por mí no hay nada. Te niegas ante la afición y te niegas ante los medios de comunicación. No le vi yo mucho sentido a eso. Pero sí, yo pensaba que la cifra que dabas ayer, mi querido Ricky, con esa iba a culminarse la negociación y pues no se está dando hasta ahora nada. Yo todavía pienso que va a terminar en este equipo de Olympiacos, que además es el actual campeón de la Conference League. Bueno, Nikos Kotsis era la fuente que citábamos ayer y que hablaba, Diony, de este preacuerdo de 8.5 millones de euros, equivalentes a 9.8 millones de dólares, más 2 millones de variables, más el 10% para Chivas de la segunda venta del futbolista. Ya situaciones que parecían muy cercanas a las ideales. Está peleando Chivas algo así como 2 millones y medio de dólares. Sí, buenas noches, saludos para todos. Esa es la situación. Chivas no quiere que sea cerca de los 12 millones con todo y variables. Quiere que sean 12 más esas variables. Y ya con esas variables ya estaría cerca de esos 15 millones de dólares. A mí lo que no me queda claro, y lo escuchábamos en los reportes de Diego Ibey, sobre todo ayer y a lo largo del día, es que el dueño del equipo, en este caso el señor Amaury Vergara, le prometió al jugador de las facilidades para salir, y que ellos como institución también le prometió al jugador de las facilidades para salir y que ellos como institución también están dispuestos, pero bueno, si es así, hasta el momento yo encuentro obstáculos. Que tu futbolista vale
esos 15 que tú le pusiste de precio. Sí, no, suena atractivo. Buenas noches. No sé si tenga que ver con esto de que no salen futbolistas, no me han pedido jugadores, ahora que me lo piden, déjame cobrar lo que no he cobrado con otros, ¿no? En lugar de allanar el camino para que salgan más casos como el de Armando González, no tan costosos y que se vayan yendo, ¿no? Mi primera impresión, sin tener tantos datos, es que el manejo de Amauri o de la directiva de Chivas ha sido muy distinto a aquel de su padre con el Chicharito. El Chicharito fluyó, pero rapidísimo en Manchester. Y ni cuenta nos dimos. Es una gran oportunidad, ya nos vemos y te facilito. Creo que sí se le facilitó realmente, con lo que ya sabemos que a partir de ahí hizo con toda brillantez Javier Hernández, ¿no? Entonces sí creo que aquí habría que poner más de su parte. No sé cuál sea la postura del jugador. Tengo entendido que él se quiere ir, ¿no? Él sí. Él se quiere ir. habría pactado ¿Con qué ya tanto todo deseo? con el Entonces, déjalo que se vaya y facilítale. Porque no estás hablando tampoco de un jugador que pueda aspirar a cotizarse mucho más allá. Un gran futbolista con un futuro más que promisorio, que creo que todavía tiene que desarrollar mucho como centro delantero y como jugador. Pero permítele eso, ¿no? Allánale el camino, no lo dificultes. Se le acercaría a ir creciendo, ¿no? En la Liga Claro. griega, reitero, equipo campeón de la Conference League, es una tercera división de Europa, pero bueno, tienes la oportunidad de participar en la siguiente Europa League también, ya no pudo la Champions, y eso te va acercando un poquito a subir tu costo, tu precio y tu calidad de futbolista. Acaban recientemente de vender a Mateo Chávez al fútbol de la Eredivisie, y yo creo que el costo que veíamos ahí pues es el adecuado, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2,5 millones, me parece algo verdaderamente congruente para un defensa. No era Que Mateo sale. Chávez lo que sí parece ser Armando, que es un pilar en el proyecto de Milito, ¿no? Porque sí podríamos Exacto. estar de acuerdo que la Pero, hormiga es tal vez Ricky, uno de los 2 o 3 futbolistas hoy más importantes De del 2,5 plantel de Chivas. a 8 Sí, la o a diferencia. 9, pues dices, es algo congruente. ¿no? Entendiendo que cuando hablas de Pilar es más complicado conseguir un centro delantero y más si es mexicano. Mucho menos complicado es conseguir un lateral izquierdo, ¿no? Que lo termina consiguiendo en el Cotorro González. Ahora la otra, yo había leído información por la tarde desde Guadalajara que parte también del por qué está en veremos es que en este caso la directiva del equipo y sobre todo el dueño estaría pensando, bueno, es que quizás Grecia no es la liga que probablemente a él le vaya muy bien o le beneficie en cuanto al tema de la proyección. Porque sí, hay que reconocerlo. La liga griega por lo general es aquellos jugadores que no rindieron en las principales ligas de Europa y terminan recayendo Sobre ahí. todo porque si tu porcentaje de venta va de esa segunda venta de Grecia a otra liga, esa venta va a ser mucho menor, así sale vendido de una liga potencialmente más Y atractiva. podemos darnos cuenta, los jugadores mexicanos que han ido para allá, aunque hayan triunfado, como el caso de Orbelín Pineda, el siguiente paso ha sido México. Así le pasó lo mismo también a Pizarro. Fue un tiempito allá y después terminó regresando al fútbol mexicano. Orbelín es otro. ¿En qué punto o en qué momento, si es que tiene que suceder, tiene que haber algún tipo de rebeldía del futbolista? También lo hablábamos por la tarde, hasta ahora todo ha sido cordial, o hasta donde sabemos todo ha sido cordial, no tenemos tampoco detalles de las conversaciones internas entre Armando González, su círculo cercano y el Club Chivas, pero ¿en qué punto habría o el futbolista podría llegar a tensar la cuerda, a rebelarse, a decir o me deja salir o yo ya no quiero estar? ¿Puede llegar este caso a ese extremo? Me imagino que puede llegar, pero mientras lo manejes en buenos términos, mejor, ¿verdad? Pero sí, yo creo que internamente lo estará haciendo y sí, ayúdame, facilítame, entiendo que quieres más, pero quiero irme, ¿no? Quiero ir a jugar allá. No tan atractiva la liga griega en sí misma, para nada, por más que nos quieran decir, pero sí, ¿cuál es la ventaja? La cercanía con las grandes ligas y lo que ayer decía Pietra, ¿no? Lo del el dueño que tiene ahí su nexo o su otro equipo en Inglaterra, claro que ahí sí suena más atractivo. Yo no sé si en Pachuca los podrían asesorar. Pachuca yo no veo que batalle tanto con esas transacciones. No. Se va este jugador por tanta lana, no regala un peso Pachuca, es buenísimo para hacer negocios, el grupo, ¿verdad? Buenísimos para hacer negocios. Y qué tan sencillo no es este mecanismo, este recurso de, bueno, no me vas a pagar eso, entonces te doy pero el 80% de los derechos del futbolista. Me quedo con el 20%, para que en una futura venta yo siga teniendo ahí una quinta parte, por ejemplo, una décima parte, lo que cada quien arregle. No sé qué tan difícil es en ese tipo de tratos llegar a soluciones como esta. Bueno, 2 semanas para que cierre el mercado en Europa
Y a día de hoy no hay un solo futbolista mexicano contratado en Europa, ya no solo en Europa. Después de la Copa del Mundo nos referimos, ¿no? Porque hay futbolistas que están en Europa, pero que no llegaron ahí tras la actuación de México, que parecía dar pie a que México pudiera exportar algún talento a alguna liga europea. Si tomamos en cuenta la obsesión mexicana de estar entre las 8 mejores selecciones de una Copa del Mundo y nos remitimos al último Mundial, 208 futbolistas conformaban a las 8 selecciones clasificadas a esos cuartos de final. De esos 208 futbolistas, el 82% participaba solamente en las 5 principales ligas de Europa. Olvidémonos de la griega, de la turca, de la holandesa, de la portuguesa, no. El 82% de la base de futbolistas que jugó los cuartos de final del último Mundial jugaba en la Premier, en la Liga, en la Liga A, en la Bundesliga y en la Serie A. Ahí tiene que apuntar el fútbol mexicano si quiere Diony llegar a esos 8 mejores en una próxima Copa del Mundo, y de eso está lejísimo. No, indudablemente, y cuando parecía que nos acercábamos, sobre todo a partir de ese Mundial del 2006, donde terminan saliendo muchos jugadores también, uno dice, bueno, pues ya diste el primer paso, ahora tienes que acercarte mucho más a esas ligas y a estos equipos importantes, pues nos hemos alejado. Porque cada vez es más raquítica la manera en cómo el jugador mexicano termina por irse o que exporte el fútbol mexicano. Le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Pensábamos, yo escuchaba programa tras programa, 5 o 6 mínimos se van a ir a Europa y no podemos todavía ninguno, ¿no? Ni Lira, que supuestamente tenía algo mucho poco más seguro, ni el propio Armando González, ni el propio Israel Reyes, que también se hablaba en algún momento de algún interés de la Roma. Viajó a Italia Israel Reyes, sí, también, previo a la concentración de Copa y hay que reconocerlo, lamentablemente, pues nuestra realidad es que da la impresión que estamos para ligas que son 6, 7, 8 o hasta mucho más abajo, ¿no? Bueno, nuestra realidad también es que actualmente tenemos a 2 en la Serie A. Sí, Johan Vázquez y Santi Jiménez. A uno fijo y el otro ahí. Ahora hablaremos del caso. Ya vamos a hablar de ese caso, ¿no? Porque parece que cambió un poquito la cosa. Pero una cosa es tener y otra jugar. En el caso de Johan, sí. Yo veo a Johan. En el caso de Johan, sí. En el caso de Santi se ha complicado. Se ha complicado, aunque llegó y fue titular. Fue titular con el equipo, hemos tenido algunos otros. La realidad tampoco es tan fatalista como ya luego podríamos sacar de ese 82% en qué porcentajes de equipos más o menos protagonistas competían la mayoría de sus futbolistas. Y la mayoría lo hacía de equipos de media tabla hacia arriba, por no hablar de los 5, 6, 7 mejores equipos en las 5 mejores ligas de Europa. Para hablar del caso de Johan, un futbolista que pelea sin quitarle ningún mérito a Johan en particular, pero en un club que pelea la permanencia. Es el capitán del equipo. Sí. Está lo inflado que está el fútbol mexicano, el mercado interno infladísimo por los dirigentes año tras año. Ese es un problema. Este es un factor que pesa mucho en este caso, y me imagino que también la incapacidad para negociar. Algo hay ahí, les falta capacidad a los dirigentes mexicanos también en términos generales. Sigue siendo la excepción eso del Grupo Pachuca, que te coloca al jugador y te lo vende más caro de lo que te lo vende más, con mayor precio que lo que realmente vale o cuesta, y hay beneficio para el futbolista y para el propio club más adelante, ¿no? Pero están esos dos factores ahí atravesados, porque se hablaba eso de que 5 o 6 se van por el gran escaparate que será el Mundial. Bueno, el escaparate mundialista terminó siendo mejor de lo que se suponía, porque la selección mexicana hizo más de lo que se preveía. O sea, fue más escaparate de lo que pensaban o de lo que pensábamos, ¿no? Se mostró más Eric Lira, Quiñones, Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez, todos ellos, Israel Reyes, hasta el tal Rangel se mostraron mucho más de lo que suponíamos, porque sí fue un buen papel de la selección mexicana. Y sin embargo aparentemente no sirvió. Entonces hay que irte a los otros problemas, el mercado inflado y la incapacidad para negociar. Pero ahí, Robert, en el sentido de la incapacidad. O a lo mejor nuestra expectativa era tan pobre, perdón, Diony, que nos pareció extraordinario el Mundial o muy bueno, y afuera, pues dijeron, México no hizo tampoco ni pero nada. pero con esa expectativa pobre decías, no hombre, por Gilberto Mora van a pujar varios pero a lo equipos. mejor lo vio alguien jugar el Mundial y dijo, o sea, bien, pero nada del otro mundo. Pero no terminó siendo mejor ese Mundial de Mora y de todos ellos que lo que suponíamos. Nosotros sí, pero digo hacia afuera, que por eso hacia afuera no está llegando. Ahora, porque a lo mejor nos sorprendió a nosotros, pero afuera no sorprendió a nadie. Decía Roberto el tema de la incapacidad de los directivos, ¿no? Si no fuera nada más porque es la excepción a la regla, lo que pasa con Pachuca, que logra colocarlos, venderlos a buen precio, quedarse con un porcentaje, yo también diría, y tenemos que reconocerlo, por supuesto que es mucho
más complicado y no quitándole responsabilidad al directivo o a quien esté de pronto tratando de negociar. El tema del pasaporte, si termina jugando en contra, que si eres mexicano o eres argentino o eres uruguayo o eres brasileño, sí, un tema recurrente, pero sigue pesando. Bueno, veremos. Sí. A 2 semanas de que acabe el mercado, tenemos este caso, 4 futbolistas mexicanos que apuntan, aspiran, esperan terminar en Europa en las próximas 2 semanas, y lo que analizamos es quién de ellos está más cerca de conseguirlo. Armando González al Olympiacos, Eric Lira al Mónaco, Gil Mora a algún equipo que se acabe interesando por él en Europa, porque el interés no ha llegado particularmente de ninguno, o Israel Reyes, que en principio tenía ya algo avanzado con la Roma y al final no se ha concretado ninguno. Hay, digamos, 5 niveles, ustedes me dicen cuál les parece que podría ser el que pudiera concretar antes el salto, el saltar el charco, pues, para ir al otro lado. Pues ya sabemos que Armando González es el que está más cerca, ¿no? Más cerca, Armando González. No, eso porque lo sabemos, eso es un hecho, ¿no? Si hay algo tangible. Si antes dices cuál de estos, de lo que yo vi en el Mundial, yo primero pregunto por Lira. Pero entiendo la edad, ¿no? Pues lo de Gilberto Mora obviamente es muy atractivo, 17 años de salida. Lira, para mí Lira es el que más garantizaría éxito en cualquier equipo en otras ligas. Ahora, ¿en qué tiempo estamos hablando? Si saliera ahorita en estos 12 días o... De aquí a que acabe el mercado. De aquí el a que mercado, acabe el mercado. o a lo mejor, porque yo veo el caso de Gilberto No, digo, Mora, de aquí a que acabe indudablemente va a salir, pero yo no lo veo saliendo ahora. No, pero quizás no en sale un en año. 2 años, no, de aquí Bueno, a que eso acabe el Es el mercado. primero que se vaya, ¿no? El ejercicio es de aquí al próximo 31 de agosto. Ok. ¿Cuál de estos 4 futbolistas? Si alguno tiene otro, lo puede poner, pero creo que no hay otro. Ahora, preguntar primero, pues sí. Va. Primero es Eric Lira o Gilberto Mora, pero y para mí fue sorpresivo que incluso antes haya preguntado el fútbol ruso por la Hormiga González, pero Sí. el primero que se da de estos 4 para mí es la Hormiga. La Hormiga pues se va está a punto de irse. ¿En qué nivel está? ¿Del 1 al 5? 3,5 le pongo yo. 4, ¿no? ¿Cómo? ¿En 3,5 si es que hay 3,5. O sea, está aquí la Hormiga. Sí, digamos, para hay, irse, hay igual y 5 niveles, ¿no? Cuando llegas al 5.º nivel te fuiste. Ah, ya te subes al avión. Sí, ya te subes al Armando avión. González, O sea, está en la tres, sala de espera, digamos. Mira en el Sí. 3. Todavía no llaman a abordar el avión, pero ya No, está los ahí. otros Armando. están en el 2 y en el 1 porque no sabemos nada, no sé. Todavía ya tiene su pase de abordar, Ya. ¿no? Armando González ya tiene Lira, hasta pase de- probablemente. Pero igual y te salen con que está sobrevendido. Vendido el vuelo. Hay voluntarios que quieran quedarse y aunque no sea voluntario se termina quedando en una de esas, ¿no? Lira yo lo veo en el 3 a lo mucho. A lo mucho. En el 3 Lira. a Lira, no, pero ya Es está que hay, exagerado. si hay Lira en oferta el 2. oficial, Bueno. hay oferta oficial. Pero El sí hay problema- oferta oficial sí, ya, sí hay, Mono. ya llegó una a Cruz Azul. El problema es que si está lejos. Sí. La oferta del Mónaco a lo que quiere el equipo de Cruz Azul, ¿no? Y hay una información de que Felipe Luis, el técnico, pues él lo quiere. Y Pero Reyes- yo lo dejaría. Gil Mora les parece que está 0 Sí, y Reyes en también, 1, ¿no? no, cero No, Reyes. Pero Reyes sí fue a Italia. Pues y sí, pero no, ya no preguntó pasó y nada. no, Hoy ¿no? también yo lo veo 0 a Reyes. Cero a Gilberto Reyes. Mora lo veo 0. Pero Gil Mora es porque este torneo es un hecho que termina con Cholos. Sí, claro. Sí, el siguiente es donde, digamos que para enero. Por eso te decía es yo, en donde yo le subiría. ¿Cuándo a cumple 4? los 18? En También tiene octubre. que ver, ¿no? Octubre. En octubre cumple 18 años. Ajá. Ahora está el mercado interno infladísimo desde hace mucho por los propios dirigentes. Y la otra, el meollo del asunto está en lo esporádico que es el caso de que te pidan a un futbolista. Si las Chivas cada año vendieran a un futbolista a Europa, pues no estaríamos hablando de esto ni siquiera, pues ya fluyen las negociaciones a otro nivel. Es el primer futbolista que me piden desde el Chicharito, creo, desde hace 16 años, pues a ver cuánta lana saco. Cruz Azul, cada cuándo manda un equipo a Europa. Por eso vuelvo a remitirme al Pachuca. caso de Pachuca. Más seguido, aquí ya está el caminito hecho. Destacas, ahí te vas. Ya ¿A se qué lo sabe. nivel y cuánto cuestas? Bueno, ahí vemos cómo nos beneficiamos. Sí. Si todavía no estás tan cotizado, a ver cómo le hacemos para que en la siguiente venta, si te cotizas, sí llevemos los beneficios. El tema ese con Jorge Vergara, ¿no? Salcido, Sí. el Maza, Chicharito. Estamos hablando de otra situación. Hace 20 años. Exacto, ¿no? Pero era más seguido. Sí. Era más seguido. Bueno, par de portadas en medios griegos, portadas que circularán ya este miércoles en Atenas y en distintas ciudades de Grecia. Tomamos a 2 medios impresos. El primero es Foston Sport, que dice
ya en su traducción en la portada, Armando González llega al puerto. Ese es el titular del periódico Boston Sport, dando por un hecho la llegada ya de Armando González al Olympiacos. Otro periódico que también lleva el caso Armando González en portada para mañana en Grecia, el Kokinos Protalitis, dice: arriba Armando, viene González y cambia el ataque de la leyenda. También confirma desde su editorial que Armando González será futbolista del Olympiacos. Informaciones que más o menos ya también se manejaban desde el día de ayer en Grecia, que hoy no se acabaron por hacer oficiales, pero que esperaremos a ver si en el... Y ya avanzó tanto el asunto que tienes que contemplar también ese factor. Si no se fuera Armando González, ya se queda en Chivas un jugador disminuido anímicamente, ya no es lo mismo. Ya no va a rendir igual alguien que quería irse al Olympiacos y no se fue porque no le allanaste el camino, ¿no? No le dieron esa facilidad. Cierto. Bueno, esto en cuanto a los mexicanos que están en la Liga MX. ¿Cómo está el panorama de los mexicanos que están en Europa, pero que a 2 semanas de que cierre el mercado, parece que tienen que seguir buscando dónde van a jugar? Con eso volvemos a esta edición de Fútbol Picante. Al tiempo que al Pachuca por ESPN, la plataforma de Disney Plus, en su plan premium. Iván Alonso. No. Bueno, regresamos a Fútbol Picante. Dejamos el tema de la Liga MX, pero seguimos hablando de mercado. 2 semanas solamente para que termine todo. La Real Sociedad ha mostrado interés en Edson Álvarez, futbolista que le pertenece hoy al West Ham de la Championship, de la segunda división en Inglaterra, pero que no termina por tener muy claro si quiere realmente contar en sus filas con el futbolista mexicano que se había ido cedido la pasada temporada al Fenerbahce, donde pasó poca cosa con él. Y lo que parecía ya un hecho, ahora parece que se ha truncado y que Santi Jiménez no va a ir a Portugal. El Porto no llegó, Pietra, a la cifra que pretendía el Milan para ceder en préstamo al delantero mexicano. Así que ya no iría a Portugal, y en el Milan tampoco parece que están muy contentos o muy convencidos, mejor dicho, para que Santi siga con pero él. la cifra está ahí, y si no la acerca o la iguala el Porto, pues va a seguir ahí. Ahora tendría entonces él que buscar la titularidad, que en este momento no la tiene. La Liga Italiana empieza ya el fin de semana. Sergio Díaz, buenas noches. Veníamos con todo el tema de Liga MX, con todo el tema de Armando. Si hay algo que quieras agregar al respecto, te podemos Para dar. que no se te quede en el tintero. Y la Liga después griega, esto, que va porque va de la mano una cosa con la otra, que es que el fútbol mexicano, ni con sus europeos ni con sus nacionales, está pudiendo colocar futbolistas. Y eso me parece que es grave. De acuerdo, es la triste realidad del fútbol mexicano, la verdad, que antes eran mejores tiempos, que después de la Copa del Mundo creíamos que podían llegar a mejores clubes, no es el caso. Santi parece que va hacia atrás y va al Porto, quiero pensar atrás para agarrar vuelo, para regresar. En este movimiento sí encuentro algo positivo, que es que el Porto vuelve a la Champions. Después de 2 años de ausencia, viene un año desastroso del Milan, donde no van a competir ni cerca por esto. En el Porto, 1, lo quieren. Es una liga inferior a la Serie A, claro, pero 1, lo quieren, y 2, juegas Champions. Y quiero pensar que lo de Santi, si va a Portugal, que él ve con buenos ojos esto, atrás, para agarrar vuelo y regresar. Porque sí demostró Santi en sus primeros juegos en el Milan que podía en la élite. Yo le recuerdo sus primeros 5 partidos, 3 goles, 2 asistencias en todas las competiciones. Luego, entre lesiones, un pésimo momento del Milan, le costó mucho, como a todo el equipo. Es que en algún momento dices, ¿quién saldría del Milan por bajo rendimiento? Pues todos. Todos. ¿No? O casi todos. Hasta Pulisic, Es la verdad. Leao. El mismo portero Mañán. Sí. Todos. El Todos, único todos. sin gol de los delanteros Eso del sí. plantel fue Santi Jiménez. Eso sí. El que menos. Muy lesionado, por ¿no? lesión. Sin El que gol menos en jugó, el que toda la menos jugó. temporada. Sí, de El acuerdo. que menos jugó. Pero sí puede en la élite, ¿estamos de acuerdo? Sí lo mostró, Sí lo puede, mostró. sí puede. No sé, a mí me generó. Primeros 5 Yo juegos, no sé. 3 goles, A 2 mí me asistencias. generó. Yo así como para asegurarlo tajantemente Sí. de cabeza, no me generó tiraría. dudas. Pues mira, Porque yo- imagínate, va al Porto, ¿no? Que lógico, con el tema de la Champions es atractivo para Santi Jiménez, ¿no? Independientemente que sea un equipo de envergadura menor en Europa en relación a los meros. Hoy ir al Porto está O- mucho más lejos de lo o- que parecía hace 2 días. ¿eh? Sí, pero a lo que voy, imagínate que llega al Porto y mete una muy buena cantidad de goles, tal como la metió en Holanda. ¿Qué vamos a decir? Se confirma que entonces él está para ese nivel y no para el nivel de una liga como la italiana.
Pero, por Leoni, ejemplo. primero 5 juegos en el Milan. Podrías darle 3 goles, 2 asistencias. Está bien, pero 3 goles, 2 estamos asistencias, hablando de sí 5 podía. juegos, ¿y cuánto más Sí podía. pasaron? De acuerdo, luego muy lesionado, pero cuando llegó enrachado del Feyenoord, demostró que sí Claro, podía. Que sí porque podía. ahí te digo, Rafael Leao, muy Todos flojito muy en bajos, su paso por el todos, Milan. todos. Lo de Pulisic, altibajos, Todos. con lesiones muy parecidas. Nadie se salva en el a lo Milan. de Santi Jiménez. Nadie se Nkunku, salva en el Milan, lo nadie. contrataron para hacer goles. Nkunku fue una vergüenza la temporada de él con el Milan. Ahí va de regreso Ahora, también a Leipzig, ¿no? el problema es que llega Ramos, ¿no? Sí. Llega Ramos. Él es centrodelantero y con él Con un tendrías que técnico pelear. igualmente europeo Con un como técnico, exactamente. portugués, como Rubén Amorim. Gonzalo Ramos, sí, y Amorim. Entonces, esa es la principal problemática si Santi Jiménez se queda en el Milan. Yo lo que creo, Roberto, es esto que le decía Sergio. Cabe decir, ni los de Liga MX, ni los de Europa, que supuestamente son nuestros mejores futbolistas, que por eso juegan en Europa, porque tienen algo mejor de los que están en Liga MX, se están logrando cotizar. Se están logrando. No hay un solo equipo que se esté tirando de cabeza por ningún futbolista mexicano. Ni en Liga MX, ni en Europa. Esa es una realidad. Nadie se tira de cabeza por el futbolista mexicano. ¿Por? Sí, no es un buen momento en ese sentido, aunque no sé si alguna vez hubo más futbolistas mexicanos en Europa que ahora. Creo que hay más que nunca, ¿no? 13, 14, no muy bien posicionados, el 90 o todos vamos a decir, nadie bien posicionado que sea titular en un gran equipo de una gran liga. Eso ha sucedido tradicionalmente, ¿no? Tiene que ver con eso, cuál es el nivel del futbolista mexicano y sigo viendo ese déficit en el manejo de te vas porque te vas, no, ¿a dónde te vas? ¿Cuánto cuestas y a dónde te vas? ¿Te pidió el técnico o nada más viste que la lana nos conviene y te vas para allá? Santiago Jiménez desde el principio yo creo que era lógico suponer que, claro, Holanda, Portugal, como ha sucedido con otros futbolistas, es mejor a que vayas a Italia como centro delantero, ¿no? Sí. Aunque haya empezado muy bien en el Milan, ¿no? ¿Qué capacidad tienes y qué te conviene, a qué equipo ir? Y para eso es muy importante, ¿me quiere el técnico, no me quiere? ¿Me conoce el técnico o no me conoce? ¿O me voy nada más porque ya puedo presumir que me fui a Europa? Y después emparejamos Europa como si fuera lo mismo Grecia que Inglaterra, ¿no? Que no lo es. Exacto. Sí, era una apuesta Santi Jiménez de Zlatan Ibrahimovic como directivo del Milan. Él fue el que lo defendió varias veces. Y lo defendió varias veces. O sea, no es cualquier cosa también. Por lo que dices que calidad la mostró de arranque. ¿no? Yo sí creo que tiene para competir en una de las ligas top de Europa. Entre muchas lesiones no pudo consolidarse. ¿De acuerdo con eso? Sí. Quiero pensar que lo de Portugal, en una liga menor, por supuesto, pero para jugar, para tener minutos, para recuperar confianza, Robert, que es muy importante, y más para un centro delantero haciendo goles. Me gusta Porto para eso, jugando en Champions, además. Va a tener buenísimo. Porque está lejos pretende el Milan, ¿eh? Está lejos de su nivel óptimo, ¿no? Porque eso lo confirmó en el Mundial. De acuerdo. No tuvo buen Mundial Santiago Jiménez, como sí lo tuvieron otros futbolistas mexicanos. Sí, y terminó lesionado. El Mundial de Santi es decepcionante. La imagen es muy dura al final, en los últimos minutos contra Inglaterra, arrastrándose para salirse por la línea final y México se queda con uno menos porque Santi termina lesionado. La imagen lesionado. Es muy dura, claro. Sigue lesionado. Pero volvían los entrenamientos con el Milan esta semana. Por eso entendiendo de que el Porto va a jugar Champions, por eso el interés del propio Santi Jiménez de ir para allá. Claro. ¿Por qué? Porque si hace 3 semanas hablábamos o menos de una posible oferta o un posible interés de la Lazio que está en el mismo calcio, entonces ¿por qué no lo tomó? ¿Por qué? Porque la Lazio no va a disputar ningún torneo europeo. Entonces eso de jugar la posibilidad de Champions es lo que más lo está jalando a Santi Jiménez. Porque si para demostrar que efectivamente podía en la Liga Italiana, ahí estaba la oferta de la Lazio. ¿Y te acuerdas que se molestó Gattuso? ¿Se acuerdan que hasta que no quiera venir, que aquí no venga? Tiene que venir el que quiera venir, el que quiera jugar. Sé que lo que Santi pensó es, en Italia, él quiere jugar para el Milan. Es uno de sus equipos para de un niño. Equipo que tenga no, para el Milan, para el Milan. Que tenga roce internacional. Pero es que es mi punto. No sé si Santi está para escoger. Yo creo que el momento de Santi hacía, oye, me quieren en el Lazio, voy caminando de Milán a Roma si hace falta para jugar porque he tenido una temporada desastrosa. Aquí tiene que ir a un equipo que dependía que colocar en el mercado con la Roma, ¿no? Para que Porto abriera espacio tenía que hacer una operación primero al fútbol italiano, acordar la cifra de traspaso y luego acordar el salario de Santi, que es otra variable que aquí no estamos poniendo en la mesa, que es muy alto en el Milan y que el Milan le está diciendo al Porto, ¿cuánto de eso vas a pagar tú?
Tú vas a asumir el salario, el Porto dice, no, pues tú ponle una lana, y ahí están, y se han alejado y bastante las posturas de uno y otro. ¿no? Pero lo que sé es que Porto y Santi hablaron y tienen un acuerdo ellos. Sí. Falta el acuerdo Falta de entre los los clubes. Que es clave. Y es que por supuesto que es fundamental, pero si ya sonaron 15 millones de euros, no estamos ya tan lejos de los 20. Pero es mi punto, el Porto no está de cabeza por Santi Jiménez. El Porto no está de cabeza. Si lo por Santi buscaron, si hablaron con él, si ellos llegaron ya a un acuerdo, jugador Santi y Club Porto, si lo quieren. Sí, pero si lo quieres, no condicionas a la salida de un futbolista a la Roma y no terminas negociando. Dice, oye, cuando quieres un futbolista vas y pagas lo que vale. Y eso entrada, hacen los O grandes te equipos acercas europeos, de ¿no? querer el técnico, pero también en la directiva te puede decir, oye, sí lo Por que eso, vas, pero no me o alcanza. en lugar de 15, y si el otro quiere 20, oye, pues ahí te van 18. Vamos. Creo que Veas hacia sí allá estoy. van. Hacia allá van. Cuatro Sabes si lo den. 4 casos de futbolistas en Europa, mexicanos hoy, a 2 semanas de que termine el mercado, ahí pujando entre una cosa y otra, dónde podrían ir, dónde sería mejor que fueran. Santi Jiménez, hoy la opción de Milan, con poca confianza en el club, parece, por lo que dejaron sus números de la última temporada, y un Porto que, pues sí lo quiere, pero que tampoco está vuelto loco por él. ¿Qué tendría que pasar? El Porto. Porto. Yo creo que Porto para que juegue la Champions, para recuperar un poquito su fútbol, su confianza y pensar que como ya lo busca el equipo, puede regresar al nivel que mostró. Yo creo que Coincido Porto. Edson Álvarez, futbolista del West Ham, Yo un pienso club que se va a quedar en Milan. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? que se va a quedar en el Milan Sí. y que va a tener pocos minutos. Bueno, Esa o sería- tendrá por que lo menos disputar. suplente de Gonzalo Ramos. Fue por eso. Por un lado, Diego Lainez es un ejemplo que aparece en la conversación. Lainez tenía enorme talento, llegó muy joven al Betis y se encontró en una plantilla donde otros jugadores estaban por delante de él. El problema no era únicamente su talento, era el contexto. Cuando un jugador joven llega a Europa, necesita un club que tenga un plan para utilizarlo. Necesita minutos, necesita paciencia, necesita competencia, sí, pero también necesita una estructura que le permita aprender. Si Olympiacos le ofrece eso a Armando, la operación puede convertirse en un punto de inflexión. Si no, podría ser simplemente otra transferencia que aparece en las estadísticas y desaparece de las conversaciones. Después de algunos meses, pero hay una razón para pensar que Armando puede tener herramientas para manejar esta presión. Durante el Mundial, se habló de una familia que lo acompaña y que parece mantenerlo con los pies en la tierra. Y eso es más importante de lo que parece. Un futbolista joven que pasa rápidamente de ser una promesa a convertirse en goleador de un club importante puede caer fácilmente en la ilusión de que ya llegó a su techo. Europa castiga ese pensamiento. En Europa no importa demasiado lo que hiciste la temporada anterior. Cada semana tienes que demostrarlo otra vez. El que llega pensando que ya está hecho puede perder. El jugador que llega entendiendo que comienza otra etapa puede crecer. Y Armando tiene que entender precisamente eso. En Grecia no es el premio final. En Grecia es el examen. Olympiacos no es necesariamente el destino definitivo. Puede ser la prueba que determine si está preparado para un nivel superior. Y entonces llegamos a la pregunta que probablemente divide a los aficionados mexicanos. ¿Debería haber esperado una oferta mejor? Muchos dirán que sí. Muchos pensarán que un delantero con más de 20 goles debería haber tenido la oportunidad de jugar en Portugal, Países Bajos o Francia. Y esa opinión tiene lógica. Las ligas de Portugal y Países Bajos tienen una tradición mucho más fuerte como plataformas de desarrollo y exportación hacia los grandes clubes europeos.
Son ligas donde un jugador joven puede tener exposición continental, enfrentar estructuras tácticas de alto nivel y ser observado por clubes de Inglaterra, España, Italia o Alemania. También existe una historia reciente de futbolistas mexicanos que encontraron mejores condiciones en esos mercados. Irving Lozano en Países Bajos y Edson Álvarez son ejemplos claros de cómo un mexicano puede utilizar una liga intermedia como trampolín. Entonces, si desde el punto de vista ideal, quizá Portugal u Holanda habrían sido destinos más atractivos para Armando, pero aquí hay que regresar a la realidad para elegir entre dos ofertas. Primero tienen que existir dos ofertas. Y es precisamente la parte incómoda. No podemos construir una carrera con ofertas imaginarias. Podemos decir que Armando merece más. Podemos decir que su talento vale más. Podemos decir que 15 millones era poco o demasiado. Pero si el mercado europeo no está ofreciendo una transferencia concreta desde una liga superior, el jugador tiene que tomar decisiones con las puertas que realmente están abiertas. Y Olympiacos es una puerta abierta a no perfecta, quizá no ideal, posiblemente pero abierta. Y eso, para un futbolista mexicano, en este momento, puede ser muchísimo más importante de lo que parece, porque la ausencia de mexicanos en Europa genera un círculo complicado. Si pocos jugadores salen, pocos pueden demostrar su nivel. Si pocos demuestran su nivel, los clubes europeos reciben menos señales positivas. Si reciben menos señales positivas, preguntan menos por jugadores mexicanos. Si preguntan menos, los clubes mexicanos tienen menos incentivos para desarrollar una política de exportación. Y así el círculo continúa. Por eso, cada transferencia puede romper una pequeña parte de ese ciclo. Armando González puede ser uno de esos casos, pero también hay otro nombre que aparece en la discusión y que demuestra que el problema no es individual. Eric Liran, se habla de interés de Mónaco, de una oferta desde Medio Oriente que no fue aceptada y de diferentes posibilidades. Sin embargo, la operación tampoco se ha concretado. Israel Reyes había viajado a Italia y apareció la posibilidad de Roma, pero continúa en América. Y entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué está pasando con el talento mexicano? Antes del Mundial se hablaba de varios jugadores de Chivas que podían salir, se mencionaban nombres, expectativas y posibilidades. Pero después del Mundial, el mercado no produjo la cantidad de movimientos que muchos esperaban. Esa es la realidad. Y una realidad incómoda no deja de ser realidad porque no nos guste. Quizá México necesita dejar de pensar únicamente en cuánto vale un jugador dentro de la Liga MX y comenzar a pensar en cuánto vale para el mundo. Son dos mercados distintos. Un jugador puede costar 15 millones dentro de México y generar una oferta de 9 o 10 millones desde Europa. Eso no necesariamente significa que Europa esté robando al fútbol mexicano. Significa que el mercado está valorando el riesgo. El club europeo está diciendo, yo no sé todavía si este jugador puede adaptarse. Yo no sé
si puede jugar en mi sistema. Yo no sé si puede competir al mismo nivel. Yo no sé si puede manejar el idioma, la cultura, la presión, la velocidad, el contacto físico y las exigencias tácticas. Por eso no quiere pagar como si ya fuera una estrella consolidada. Y aquí México tiene que tomar una decisión estratégica. Quiere seguir vendiendo jugadores solamente cuando ya son figuras consolidadas y, por lo tanto, demasiado caros para el mercado europeo, o quiere comenzar a exportar los más jóvenes, permitiendo que el club comprador asuma parte del riesgo y que el futbolista se desarrolle en Europa. El segundo camino puede ser mucho más útil a largo plazo, pero también exige cambiar mentalidades. En México todavía existe una tendencia a proteger al jugador joven, mantenerlo dentro de la liga, elevar su precio y esperar una oferta espectacular. Mientras tanto, en Argentina, Brasil y Uruguay, muchos jugadores salen jóvenes, a veces por cantidades menores, y utilizan Europa como plataforma de crecimiento. El resultado es que después pueden valer muchísimo más. El fútbol mexicano necesita preguntarse si está intentando maximizar la transferencia inmediata o maximizar el valor de la carrera del futbolista, porque son dos cosas diferentes. Armando González puede ser el ejemplo perfecto. Si Chivas recibe 8.5 millones de euros más variables y conserva un porcentaje de una futura venta, quizá el club está apostando a la segunda opción. Si Armando triunfa en Grecia y luego pasa a una liga superior por 20, 30 o 40 millones, Guadalajara todavía puede beneficiarse, pero el verdadero beneficio para México sería todavía Mayo Eranel, el siguiente delantero mexicano. Podría encontrar un club europeo dispuesto a apostar por él, y entonces la operación de Armando González dejaría de ser una simple transferencia para convertirse en precedente. Ese es el valor que no aparece en las cifras. Ahora bien, mientras el futuro europeo de Armando González ocupa el centro de la conversación, en México hay otro gigante que atraviesa una situación completamente diferente en Tigres. Y aquí la historia cambia de tono. Ya no estamos hablando de un joven que busca construir su futuro. Estamos hablando de un club que parece estar intentando descubrir cómo reconstruir el suyo. Tigres pasó más de una década construyendo una de las etapas más exitosas de su historia. Desde aquella ruptura de la sequía de títulos en 2011, el club se acostumbró a competir por campeonatos, a contratar jugadores importantes, a tener entrenadores de prestigio y a mantener una plantilla capaz de disputar prácticamente cualquier torneo, pero el fútbol no perdona el paso del tiempo. Las generaciones cambian, los jugadores envejecen, los proyectos necesitan renovarse y llega un momento en que una institución tiene que decidir si continúa intentando extender una época gloriosa o si acepta que necesita construir una nueva. Tigres parece encontrarse exactamente en ese punto. Los resultados son muy malos. Un punto de 12 posibles en la Liga MX es un comienzo que no corresponde con las expectativas de un club de esa dimensión, pero los resultados no son el único problema. El problema es que
detrás de los resultados se percibe una sensación de transición. Hay jugadores que fueron protagonistas de la época dorada y que ahora están cerca del final de sus ciclos. Hay decisiones directivas que generan dudas. Hay una afición extremadamente exigente que está acostumbrada a ganar y que ahora observa cómo el equipo pierde estabilidad, y hay un elemento que simboliza toda esta situación. Nahuel Guzmán, el portero argentino, se convirtió en una figura histórica de su personalidad, sus atajadas, sus polémicas y su liderazgo forman parte de la identidad del club durante la última década. No se puede analizar la historia reciente de Tigres sin hablar de Nahuel, pero precisamente por eso su eventual salida tendría un significado mucho más grande que la salida de cualquier otro jugador. Sería el cierre definitivo de una generación. Y cuando un club pierde a los símbolos de una generación, tiene que estar preparado para construir nuevos símbolos. Esa es la pregunta que Tigres todavía parece no responder. ¿Quiénes serán los próximos referentes? ¿Qué jugadores representan el futuro? ¿Cuál es el proyecto deportivo? ¿Qué tipo de fútbol quiere jugar el equipo? ¿Cuál será la política de fichajes? ¿Qué lugar tendrán los jóvenes? ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir el club? Todas estas preguntas están relacionadas, porque si Tigres simplemente cambia de entrenador pero mantiene el mismo problema estructural, el resultado puede ser temporal. Puede ganar algunos partidos, mejorar durante unas semanas y después volver a caer. Una reconstrucción verdadera necesita algo más. Necesita planificación, y quizá por eso sorprende que pasen los días y el club todavía no tenga entrenador definido. Durante años, Tigres fue un destino extremadamente atractivo para técnicos y futbolistas. Era un equipo con dinero, estructura, afición, estrellas y posibilidades de ganar títulos. Hoy, la situación parece diferente. Los candidatos existen, los nombres circulan, pero nadie termina de asumir el proyecto. Eso puede significar que las condiciones del club han cambiado. Quizá el presupuesto ya no sea el mismo. Quizá las pretensiones deportivas ya no sean las mismas. Quizá el club esté entrando en una etapa menos ambiciosa en términos de inversión. Y si eso es así, la afición tiene derecho a saberlo, porque no se puede pedir paciencia a una afición acostumbrada a competir por títulos sin explicar cuál es el nuevo proyecto. La paciencia funciona cuando existe una dirección. Cuando no existe, la paciencia se convierte en frustración. Y Tigres tiene una de las aficiones más exigentes de México. El público puede entender una reconstrucción, puede aceptar que un ciclo terminó, puede aceptar que un jugador histórico envejeció, puede aceptar que un entrenador se fue.